por diferido, ¿sí? Bien, entonces vamos a iniciar con la conferencia número 18 titulada Teosofía, Espiritismo y Medium. Como les decía al principio, esta conferencia forma parte del temario de la fase B. Recuerden que siempre decimos que es muy importante que nosotros hayamos estudiado las conferencias de la fase A, porque en la fase B nosotros vamos a profundizar sobre aspectos que ya pues nosotros hemos estudiado en las conferencias de la fase A. Por tanto, vamos a tener una mejor comprensión, vamos a poder profundizar mucho más. Por ejemplo, en la fase A, conferencia 47, nosotros estuvimos estudiando sobre la brujería, que era la conferencia número 47. ¿Sí? Y pues también estuvimos viendo conferencias como la 23, estuvimos hablando del fanatismo, estuvimos hablando también de la mitomanía. En la conferencia número 25 estuvimos hablando del exoterismo, de el esoterismo con S y el pseudoesoterismo. Entonces, ya teniendo esas bases, nosotros podemos comprender mucho mejor pues estos temas, ¿no? Y ver cómo estas escuelas pues realmente se relacionan con esos grandes defectos que son fanatismo, que son la mitomanía. Vamos a encontrar muchos detalles de fanatismo y mitomanía mezclados aquí en estas escuelas o estas corrientes. También podemos discernir y darnos cuenta que forman parte de ese grupo de escuelas pseudo esotéricas y que están relacionadas con la brujería, ¿sí? Por eso pues es muy importante que nosotros hayamos visto primero las conferencias de la fase A, ¿sí? Bien, vamos entonces a iniciar sin más preámbulos. El objetivo de esta conferencia es que nosotros pues comprendamos por qué estas escuelas que vamos a estar estudiando el día de hoy no nos permiten llegar a la autorrealización íntima de nuestro ser. Vamos a ver hacia dónde nos conducen estas escuelas y vamos a aprender a no mezclarlas con el conocimiento, con este conocimiento. Recuerden que cuando nosotros mezclamos este conocimiento, dicho sea de paso, ese es uno de los requisitos, pues, de entregar el conocimiento del sacrificio por la humanidad, no mezclarlo con otras corrientes, con otras cosas, aunque se tilden de espirituales, porque entonces ahí lo terminamos convirtiendo en otra cosa, lo terminamos adulterando, este termina perdiendo pues ya su revolución, el enfoque se va hacia otras cosas que pues no son los tres factores para la revolución de la conciencia. Primero comenzaremos por hablar con respecto a la teosofía. Si nosotros vemos la palabra teosofía, está compuesta de dos partes. Teo, que significa Dios, y Sofía, que significa sabiduría. Por tanto, la teosofía se viene refiriendo a esa sabiduría de Dios. Quizás nosotros hemos escuchado hablar pues, sobre la teosofía. Hoy en día, pues hay muchas escuelas teosóficas y hay muchas personas que pertenecen a esas escuelas teosóficas. Esta teosofía fue fundada por Elena Petrona Blavatsky o como comúnmente se le llama Madame Blavatsky en Rusia a finales de lo que fue el siglo XIX, principios del siglo XX. Esta escuela pues surgió o tuvo una tarea muy importante para aquella época, porque en aquella época se estaba propagando muchísimo lo que era el materialismo, ese materialismo que fue idealizado, que fue desarrollado por Karl Marx. em, Quien promovía lo que era, pues, eso, ¿no? El materialismo, incluso cuando hablaba de la conciencia, pues él se refería a esta como una propiedad exclusivamente de lo material. Este materialismo lo que buscaba era negar que pues existía otra cosa diferente a la materia, que existía el alma, negar que existía el espíritu y para ese tiempo pues estaba consiguiendo su propósito, ¿sí? Incluso en las escuelas pues ya se estaba fomentando esto, se estaba educando a toda esa generación en base a lo que es pues ese materialismo y pues a ver, ¿dónde estaríamos nosotros el día de hoy si eso hubiese continuado? O sea,
todo lo que está pasando, porque no es que no está pasando, nosotros que nos hemos alejado mucho de lo espiritual o la verdadera espiritualidad, pues estuviéramos peor de lo que estamos hoy en día, ¿no? Ya ese fin que se está esperando por toda esta degeneración egoica que nosotros tenemos hubiese llegado más rápido si este movimiento teosófico no hubiese aparecido. Este movimiento teosófico lo que buscaba era demostrar, era combatir, ¿no? Combatir ese materialismo demostrando que sí, que el alma existe, demostrando que pues lo espiritual existe, ¿sí? Entonces, para ello, este movimiento se enfocó muchísimo en dar demostraciones públicas de aquellas cosas que iban a demostrar que el alma y que lo espiritual pues existía, ¿sí? Entonces ahí, por ejemplo, se hacían prácticas de hipnotismo, donde las personas podían recordar hasta sus vidas pasadas, se hacían prácticas de espiritismo, donde las personas entonces se comunicaban con espíritus, espíritus de muertos, o hacían que esos espíritus de muertos pues se manifestaran. ¿Sí? Y eso se hacía de forma pública, eso incluso se llegaba a fotografiar, porque el objetivo era ese, era demostrar, era hacerle una contraparte a todo ese materialismo y ateísmo que pues con gran furor pues ya se estaba manifestando y estaba tomando muchísima cabida, ¿sí? Se fundamentaba también en el desarrollo de facultades. Entonces, pues el psiquismo, que si la que si la clarividencia, ¿no? Que si el oído mágico, que si la telequinesis también. Entonces se hacían esas sesiones donde las personas que desarrollaban ciertas facultades, pues lo demostraban. Esas personas podían pues flotar, podían hacer que una mesa, que una silla se levantara, los espectros aparecían, ¿no? También te enseñaban prácticas como pues el desdoblamiento astral y ahí pues podían eh, irse a otros sitios, ¿no? A través de lo que era el astral e incluso a través de esa cuarta dimensión, aquello que se le conoce como el estado de Ginas, podían pues viajar a la cuarta, podían viajar a otras partes del planeta y pues lo que les decía, eso tuvo su resultado, porque muchas personas importantes que estaban en ese otro bando, por así decirlo, pues comenzaron a presenciar ese tipo de cosas y pues comenzaron obviamente a cambiar de opinión porque comenzaron a ver todos estos fenómenos, ¿no? Entonces ya dejaron de estar en esa parte escéptica, ¿sí? Entonces eso logró que pues volviera a ese equilibrio. Obviamente, siguieron muchas personas en esa escuela totalmente materialista, escéptica, perdón, o digámosle así, cientifista, creo que esa pues es la palabra, pero pues hubieron muchas otras personas que no, que incluso pues hasta desistieron de ese movimiento porque pudieron presenciar. Entonces, esa escuela para ese tiempo cumplió con su gran propósito, cumplió con su gran propósito. Pero el día de hoy, esta escuela no nos sirve a nosotros para lograr la autorrealización íntima de nuestro ser. No, no nos sirve. El día de hoy, pues esta escuela no enseña lo que son los tres factores para la revolución de la conciencia. Esta escuela y muchas otras derivadas de esta, pues enseñan es el proceso de evolución mecánico y dicen que este proceso de evolución nos va a conducir a nosotros hacia la iluminación, ¿sí? No enseña, por ejemplo, que existe lo que es la involución, ni esa necesidad de nosotros revolucionarnos. Entonces ahí es donde nosotros vemos estas teorías tomadas por estas nuevas escuelas o corrientes como el New Age, y ahí es donde vemos que aparecen estas teorías o conceptos que dicen que nosotros pues como humanidad estamos a punto de evolucionar y estamos a punto de pasar a lo que es esa quinta dimensión o pasar entonces a lo que es pues ese mundo, esa dimensión del astral, que pues viene siendo la quinta dimensión inferior, ¿sí? Porque sí.
sin nosotros hacer un trabajo de revolución. Ya nosotros aquí pues hemos estudiado todos esos procesos de cómo nosotros pasamos por un proceso de evolución, incluso pasando por esos diferentes reinos evolutivos de la naturaleza, pero llegamos hasta un punto. Y ahí, a partir de ese punto, entonces vamos a ese proceso involutivo. Y como para nosotros salirnos de ahí, nosotros tenemos que revolucionarnos. Y esa revolución la hacemos trabajando con los tres factores para la revolución de la conciencia. ¿Sí? Entonces nosotros no vamos a evolucionar de forma infinita. Eso no lo vemos porque son leyes, ¿no? Y esas leyes pues se cumplen. Eso nosotros no lo vemos en ningún aspecto de esta naturaleza. Nosotros nacemos y crecemos hasta un punto y a partir de allí comenzamos a decrecer hasta que llegamos a viejos y pues morimos. Y si no toca otra existencia por ley de retorno y recurrencia, entonces volvemos y comenzamos a repetir lo mismo. Y cuando se acaban esas existencias que tenemos, entonces ahí comenzamos a ingresar o pasamos a ese proceso involutivo, pues donde tenemos que pasar por o esos diferentes reinos involutivos de la naturaleza. Entonces vemos que la evolución no es perpetua, que a través de ese proceso evolutivo nosotros no vamos a llegar jamás a la iluminación. Llegamos hasta un punto y a partir de allí vamos a involución y pues esa alma correspondiente a ese ciclo, a esa vuelta en la rueda del samsara, pues lo que se va es a perder, ¿sí? Entonces, esta escuela pues no habla de eso. Esta escuela pues hoy en día habla de muchas cosas espirituales, sigue tratando de explicar aquellas cuestiones espirituales, ¿sí? Eh, Desarrollar lo que vienen siendo pues esas facultades de el ser humano, eh, pero bueno, no hay, no está completa la información. No está completa la información, porque incluso desde que estaba el Madame Blavatsky, se hablaba con respecto al ego, ¿no? A los defectos psicológicos, a que uno tenía que eliminar ese ego animal. Se hablaba también de sacrificarse por los otros, pero sin embargo se escondía la parte del nacimiento espiritual, porque esta parte estaba vedada y solamente se le entregaba a unos pocos de pues, labios a oídos. Entonces ahí podemos ver que pues tampoco, ¿no? Esos tres factores no están completos y el objetivo pues no es, ¿no? Esa autorrealización íntima del ser, ¿sí? Bien, y pues bueno, de que suena bonito, ¿no? Todo lo que promueve esta escuela, pues suena muy bonito. Hay mucho conocimiento por ahí, hay muchos libros que escribió Madame Blavatsky. Vamos incluso a ver al maestro Samael Augeor, que pues en muchos casos la cita, ¿sí? Porque no vamos a decir que no haya conocimiento, que ella pues no haya experimentado o comprobado o que no haya avanzado, ¿no? En su trabajo interior, pero estamos hablando de la escuela como tal, del objetivo que la escuela tenía que cumplir en ese momento de la historia y que obviamente pues lo cumplió, ¿sí? Pero pues con el objetivo de la autorrealización no nos va a poder ayudar. Bien, algo pues que nosotros tenemos que saber es que cuando nosotros llegamos al conocimiento, todos los defectos, todos los yoes que nosotros tenemos, pues los traemos al conocimiento. Y aquí buscamos cómo alimentar o cómo, o esos yoes buscan pues cómo alimentarse, ¿no? Incluso con lo que vamos aprendiendo aquí en el conocimiento, ¿sí? Entonces nosotros puede que anteriormente hayamos pertenecido a la teosofía o hayamos escuchado de la teosofía. Y aunque no, pues es muy probable, y más por esos yoes fanáticos y mitómanos, que a nosotros se nos desarrolle un yo teosófico aquí en el conocimiento. ¿Sí? ¿Y cuáles detalles podemos nosotros encontrar en ese yo teosófico? Por ejemplo, ese afán que nosotros podemos tener, y esto por el yo fanático, de que de demostrar, ¿no? De demostrar que el conocimiento sí existe, de demostrar que el conocimiento pues es verdadero, ¿sí? De convencer a las demás personas. Recuerden que pues otro de los requisitos para entregar este conocimiento es respetar el libre albedrío de los demás. Nosotros no tenemos
ese deber, esa obligación o esa responsabilidad de convencer a otras personas de que pues este conocimiento es real. Para eso pues está, digámosle así, esa chispa o ese 3%, ¿no? De cada una de esas personas a las cuales nosotros les entregamos el conocimiento. También pues la madurez, ¿no? Que la persona tenga y el derecho, el legítimo derecho de esa persona a decir, no, pues a mí no me interesa este conocimiento. Pero esos yoes fanáticos nos llevan a nosotros a querer convencer y pues en ese querer convencer, pues vienen las argumentaciones, vienen las discusiones, vienen los metemiedos, viene el quererle forzar a la otra persona el conocimiento, el querer hastiar a la otra persona y también el quererle demostrar a la otra persona facultades y poderes que uno puede desarrollar. Y eso es un grosso error, ¿sí? Aquí, por ejemplo, el conocimiento llegan personas con facultades porque en otras existencias han logrado cristalizaciones con este trabajo de los tres factores, ¿sí? O bueno, puede incluso que, pues, por otras vías, ¿no? Pseudoesotéricas también. Y también se da el caso de que una persona, por ejemplo, que está trabajando, pues hay ciertas facultades en cierto nivel que el ser o su ser como que le va confiando a la otra persona. Por ejemplo, la telepatía, por ejemplo, pues la intuición, em, el poder, ¿no? Saber que una persona está sintiendo, que una persona está pensando, ¿sí? Entonces nosotros podríamos querer utilizar eso para demostrarle a otra persona que sí, que todo esto pues es cierto. Entonces ahí quiero yo decirle, no, te voy a decir qué tú estás pensando, por ejemplo, o yo sé exactamente lo que tú estás sintiendo, o no, a mí en el astral me mostraron que a ti te iba a pasar tal o cual cosa. Sí hay veces que pues a nosotros, que los seres trabajan en conjunto, nos pueden mostrar una situación pues, que le va a pasar a otra persona con el fin, ¿no? De que uno pues pueda ayudar a esa otra persona, muchas veces ni siquiera diciéndole que fue que nos mostraron en el astral, porque ya pues entonces ahí estaríamos utilizando eso de que, no, me mostraron en el astral, el ser me dijo, ¿no? Como un medio, pues, para dar fiabilidad a eso que vamos pues a decir y también por orgullo para mostrarle a la otra persona que sí, que a mí me están mostrando cosas allí pues en el astral, ¿no? Entonces también pues eso entraría dentro de este yo teosófico y también vamos a ver cómo se relaciona con el espiritismo y con el mediumnismo cuando nosotros caemos en esas acciones, ¿sí? O cuando uno, por ejemplo, tiene facilidad para salir al astral y le dice a una persona, no, mire, yo te voy a demostrar que eso de salir al astral es cierto, ¿no? Voy a salir al astral y voy a ir a tu habitación y luego al otro día te voy a decir cómo estaba todo en tu habitación, ¿sí? Entonces, eso entra dentro del yo teosófico. Recordemos que aquí nosotros tenemos que aprender a callar, ¿no? Aprender a callar nuestras experiencias astrales, que la mayoría son para nosotros mismos, aprender a callar también esos avances que vamos teniendo, aprender a callar cosas que nos pueden mostrar también de otras personas, aprender a callar esas facultades que pues el ser nos va permitiendo así como que utilizar, nos va confiando de a poquito, ¿no? En la medida que uno va avanzando en el trabajo interior. Con eso, ¿qué uno hace? Pues uno genera fanatismo y genera dependencia, ¿no? Entonces ahí entra el juego otro yo bastante pesado que es ese yo mitómano, ¿sí? Veíamos que pues en la teosofía se buscaba que convencer a las personas y que las personas pues de la parte material se pasaran a creer ya en lo espiritual, ¿sí? Es como el péndulo. Era como pues estábamos en un polo y ahora pues vamos a hacer que la persona pase a otro polo. Entonces, uno con ese yo teosófico y dejando que se manifiesten todos esos detalles, pues lo que genera es fanatismo en las personas que escuchan a uno, se impresionan y pues entonces ahora se vuelven creyentes, ven a uno como que uno fuera un maestro, ven a uno como que uno fuera un ser especial o como que uno está muy avanzado, ¿no? Y se vuelven totalmente dependientes de uno. Y con eso pues también se vuelven pues fuerzas mediocres. Lo que nosotros pues aquí buscamos es entregar este conocimiento
enfocar a las personas hacia la práctica de los tres factores y que las personas comiencen a desarrollar su propia capacidad, su propia fuerza, que comiencen a desarrollar esa comunicación directa con su ser, ¿sí? Entonces hay que pues estudiarse ese yo teosófico, que pues es detalle de fanatismo, mitomanía y también de nuestra tiranía. ¿M? Bien, la segunda escuela que vamos a estar estudiando es la escuela espiritista, ¿no? Esta escuela o esta doctrina fue desarrollada en la segunda mitad del siglo XIX y consiste en la comunicación con el alma de los muertos o con pues, espíritus, ¿sí? Entonces ahí ustedes ven y eso pues lo representan en muchas películas. Aquí también interfiere pues ese mediumnismo, ¿no? Porque el que sirve como canal es el medium. Pero pues vemos cómo a una persona se le muere alguien y pues esta persona se le muere un familiar, alguien querido, y esta persona pues va donde ese espiritista, donde ese medium, y ese medium pues hace una sesión. Ahí veíamos incluso en las películas, ¿no? Como todos estaban alrededor de una mesa, prendían su velita, el medium pues comenzaba a hacer su proceso, entonces ahí pues aparecía el espíritu, ¿sí? El espíritu pudiera que se manifestara, pudiera que comenzara entonces a mover la mesa, o de hecho, pues podía tomar el cuerpo de ese medium y hablar a través de él. Y hablaba con la misma voz del difunto y hablaba incluso de recuerdos de ese difunto. Pero algo que nosotros tenemos que saber es que en esas sesiones espiritistas lo que se manifiesta no es verdaderamente el desencarnado, o sea, no es la chispa, no es el ser de ese desencarnado, para nada. Allí lo que se manifiesta, pues, vienen siendo un yo, un defecto psicológico o hasta una legión de yoes, ¿sí? De defectos psicológicos o incluso la personalidad de ese difunto que, pues, es un vehículo energético, ¿sí? Ustedes saben, pues hemos hablado de ese proceso de, pues de retorno, de recurrencia. Y pues fíjense, uno puede estar en una sesión espiritista pensando que uno está hablando con el verdadero difunto, no siendo así, y este difunto o la chispa de ese difunto pues ya nació, ¿no? Ya pues está en otro lado. Ya hemos hablado de ese proceso de retorno, cómo se da todo eso, ¿sí? Obviamente, pues uno le hace preguntas y nos va a responder porque estamos hablando de un defecto que todavía pues no se ha encarnado de esa persona difunta, pero no estamos hablando con la chispa, ¿sí? También en estas sesiones espiritistas se hacen canalizaciones, por ejemplo, de maestros, de ángeles, de seres de luz, de extraterrestres, todo esto pues entre comillas, ¿sí? Porque fíjense, ningún maestro, ningún ser de luz, ninguno de ellos pues nos va a mandar, o sea, necesita valerse del cuerpo de un medium o del cuerpo de otra persona para comunicarse con nosotros, ¿sí? Si quieren comunicarse con nosotros, darnos algún mensaje, pues ellos tienen sus vías para hacer este tipo de cosas. ¿M? Em, Hay otras cosas también que han de considerarse dentro de este ámbito que viene siendo el espiritismo. Nosotros vamos a ver, por ejemplo, en países caribeños que se practica lo que es la santería. En otros se practica algo que se le conoce como palo mangé, ¿no? Entonces ahí que vemos, vemos a personas rodando hasta por los suelos cuando pues esos espíritus toman posesión de su cuerpo. Y uno va allí, uno le lleva ofrendas, uno le pide favores a estos espíritus, se le hacen fiestas, ¿no? Por ejemplo, en mi país hay una fiesta que se le conoce como Prillé. Sí, y en esa fiesta, pues ahí comienzan a tomar posesión de todas esas personas o mediums que están ahí, esos santos, como ellos les dicen, ¿no? Que si San Miguel, que si Santa Marta, que si Anaísa, etcétera, etcétera, ¿no? También encontramos espiritismo en el tema del chamanismo cuando dicen, no, que nos estamos comunicando con los antepasados o que nos estamos comunicando con los espíritus del bosque o que nos estamos comunicando con, pues,
tal o cual cosa, ¿no? Tales o cuales elementales, pues todo eso entra dentro de pues esto que viene siendo el espiritismo. Entonces, cuando nosotros vamos, por ejemplo, a donde una bruja, donde un brujo, ¿con quienes trabajan estas brujas y brujos o magos negros? Pues trabajan con espíritus. ¿Sí? Trabajan con entidades. Entonces ahí estamos nosotros ¿qué? Practicando lo que es el espiritismo. Incluso, pues ciertas religiones, pues también practican el espiritismo, porque nosotros vemos estas religiones donde las personas son posesas y se nos dice, no, es que están siendo poseídas por el Espíritu Santo, etcétera, etcétera, pero realmente están siendo poseídas por entidades. Igual, ¿no? Ustedes ven una fiesta de Prillé y ven pues estas escenas, ¿no? En esas religiones donde se dan esas posesiones y se van a dar cuenta que es pues absolutamente lo mismo, ¿no? Entonces ahí se está practicando pues ese espiritismo. Em, Otra cosa, pues es que igual, ¿no? Esta escuela o esta corriente, pues muchísimo menos va a buscar lo que es la autorrealización íntima del ser. Claro que no. Todo lo contrario, esto lo que nos va a generar a nosotros muchísima dependencia, nos va a generar también muchísimo autoengaño. Dependencia, ¿por qué? Porque efectivamente uno se hace dependiente pues, de que el brujo pues venga y le lea las cartas y le diga a uno qué es lo que uno tiene que hacer y le aconseje a uno, ¿no? Y le adivine cuál es el destino y le adivine cómo va a ser la relación de pareja o quién va a ser la pareja y le lea pues la tacita del café o la copa de vino o le lee entonces a uno la mano. Y obviamente pues uno no va a desarrollar su propia sabiduría, sino que siempre va a estar uno pendiente a qué es lo que está diciendo el brujo, ¿no? Brujos que encontramos ahora en las redes sociales. Uno se mete ahí a TikTok y a Facebook y si por casualidad usted se dejó impresionar por uno de estos videos, pues de ahí para allá le van a salir videos de este tipo, de esta clase, ¿no? De brujos que están leyéndole las cartas, hablándole del horóscopo, trabajando con péndulos y así sucesivamente, y se va generando una dependencia a que le vayan diciendo a uno, pues todo lo que uno tiene que hacer o cómo va a ser su futuro, y así sucesivamente, ¿sí? Entonces se nos va a desarrollar el yo creyente, se nos desarrolla entonces el fanatismo hacia todo lo que tiene que ver con el espiritismo, uno se autoengaña porque pues efectivamente uno ve a esas entidades como benévolas, como pues muy buenas, o uno entiende que uno realmente pues está hablando con tal o cual familiar que uno se está comunicando. Fíjense que aquí pues uno tiene las herramientas si uno quisiera hablar con una persona que ha fallecido, porque uno a través del desdoblamiento astral pues uno puede viajar al limbo, ¿no? Y si esa persona todavía está allá, que no ha regresado, pues uno puede comunicarse con esa persona directamente y no tiene que utilizar un intermediario para hacer eso, ¿sí? Entonces, ¿qué encontramos en el espiritismo? Pues adivinación, que es de lo que más nos gusta, porque como uno no tiene sabiduría, pues uno le tiene miedo al futuro y uno quiere que le digan cómo va a ser su futuro y qué es lo que uno tiene que hacer para que las cosas le salgan a uno bien. Y todo eso es por falta de práctica y de sabiduría, ¿sí? Que le aconsejen a uno, uno se liga. Recuerden que cuando uno va a estos sitios, uno se liga con la entidad. O sea, el brujo te cobra y hasta poquito te cobra, dependiendo del trabajo que te vaya a hacer. Pero el verdadero cobro es el de la energía y el ligue que se va a generar con esa entidad que está detrás, con esa entidad que va a obrar, que va a hacer. Sí, ese es el verdadero cobro. Y trascienden, ¿no? Las existencias. Uno se ha ligado en existencias pasadas y hoy en día pues tiene problemas con brujos y con entidades por eso, ¿sí? Vamos a encontrar rituales, vamos a encontrar también, a veces va uno donde un brujo, pues para que lo cure, ¿no? Para que lo sane, para que le haga un milagro, y quien hace todo eso, pues es la entidad que está detrás, ¿no? Entonces también, pues ahí estamos practicando lo que es el espiritismo y bueno, tantas otras cosas. Va uno por dinero, va uno por fama, va uno para hacerle pues daño a otra persona y así sucesivamente. Entonces aquí pues también nos va a tocar trabajar ese yo espiritista, ¿sí?
Hay que trabajar muchísimo ese yo fanático que necesita un líder, que necesita una persona que lo aconseje, que necesita una persona que le diga qué hacer, que se hace dependiente de un instructor, que se hace dependiente o fanático de otro compañero que constantemente está pidiendo consejos, que constantemente está pidiendo que le interpreten sus astrales, ¿sí? Entonces, pues ahí tenemos toda esa dependencia que busca respuestas siempre en el exterior. A veces nosotros tenemos las herramientas para sacar, o tenemos, ¿no? Tenemos, no que a veces, uno tiene, ya uno recibió las herramientas para sacar su propia sabiduría, pero aún así sabiendo uno qué hacer, se le es más fácil, más cómodo irle a decir a otra persona, contarle sus problemas a otra persona, ir a vampirizar a otra persona por esa pereza, ¿sí? Nos quedamos sin sabiduría, la otra persona nos escucha, nos dice qué hacer y bueno, pues yo simplemente hago lo que la otra persona me dijo que hiciera porque él sí sabe, porque esa persona sí está avanzada en este trabajo, ¿no? Y así sucesivamente. Entonces ahí hay detalles del espiritismo, ¿sí? Ay, que la otra persona maneja bien los astrales, vaya, investigue tal o cual cosa correspondiente a mi vida o a mi situación. Entonces sí, ahí vamos a encontrar esos detallitos. Perdón. Bien, el siguiente aspecto que vamos a estar estudiando es el mediumismo. ¿Qué es el mediunismo? El mediunismo está muy relacionado con el espiritismo, ¿sí? Porque, pues, quien trae los espíritus, quien da el mensaje de los espíritus, de esos supuestos maestros o de los muertos, pues es el medium, ¿sí? ¿Y quién es el medium? El medium viene siendo ese sujeto pasivo, ese sujeto receptivo, que cede su materia, cede su cuerpo físico y cede su centro motor a esos espíritus o a esos fantasmas, ¿sí? O a esos supuestos maestros o seres de luz. ¿M? ¿Cómo esta persona hace esto? Esta persona, pues, digámosle así, pone su cuerpo a dormir en reposo. Esta persona tira hacia adelante lo que viene siendo ese cuerpo astral, ¿no? Para que haya como alguna especie de separación o una especie de entrada por lo que viene siendo el centro motor, ¿no? Entonces esos espíritus pues vienen entrando por la nuca, digámosle así. Y bueno, pues entonces ahí el espíritu comienza a manifestarse a través de esta persona, ¿sí? Consume la energía de la persona, consume y se manifiesta también con la energía de los otros participantes que estén ahí, ¿no? Eso también pues hay que decirlo. Hay que recordar porque hoy en día es muy común este tema de las canalizaciones, ¿no? Incluso vemos que son grabadas, que son mostradas en vivo y allí pues está la persona y de un momento a otro pues le entra a la persona un ser de luz, el arcángel Miguel, el arcángel Gabriel, ¿sí? O que un extraterrestre y la persona ahí comienza a dar información y a hablar de cosas y eso le parece a uno tan maravilloso todo eso, aunque pues en sustancia no esté diciendo absolutamente nada, ¿sí? Recordemos que cuando se habla de un verdadero ser de luz, cuando se habla de un verdadero maestro, estamos hablando de una persona pues cristificada o autorrealizada. Es una persona que ya tiene sus cuerpos pues de luz. Es una persona que no necesita un cuerpo ajeno para pues dar un mensaje y no nos va a mandar un mensaje con un dormido. Todo maestro sabe que un cuerpo es un templo divino que alberga una chispa, ¿sí? Entonces ningún maestro, ningún ser de luz va a violentar un templo, porque los seres obviamente se respetan, ¿sí? Entonces, ¿quién va a violentar un cuerpo? ¿Quién no va a respetar esto? Pues obviamente esos seres que no son de luz. Empecemos por ahí, ¿no? Para empezar pues a discernir, ¿sí? Em, Hay que saber que pues en base a esto también, porque son posesiones que se dan allí, un medium rompe aquello o aquel sello que todos nosotros tenemos. Nosotros tenemos un sello que acredita que pues, nosotros somos los dueños de este cuerpo físico o de este templo.
¿sí? Y el medium voluntariamente rompe ese sello. Por eso es que se dan las posesiones. Por eso incluso cuando nosotros hablamos del astral aclaramos ese miedo que muchas personas tienen. Ah, es que si salgo al astral, entonces va a venir un espíritu, una entidad y va a tomar mi cuerpo. Y eso pues para nada es posible. Y no es posible por este sello que nosotros tenemos. Se da cuando ese sello se ha roto en esta existencia practicando espiritismo, mediumismo o en existencias pasadas. Hay personas que ya vienen con ese sello roto y pues ahí es donde tienen esos problemas de posesiones. Otros karmas que nos genera el mediumismo pues es la epilepsia. Esas personas que sufren de epilepsia es porque en algún momento, sea en esta existencia o en existencias pasadas, practicaron el mediumismo. También karmas de locura, también son generadas por el mediumismo y este tema, ¿no? De tener tantos problemas con pues entidades, con magos negros, tantos ataques, ¿no? Como que estos tengan derecho incluso a pasar nuestro círculo mágico porque ya hemos hecho ligues, hemos hecho tratos, negocios con esas entidades, pues en existencias anteriores, ¿no? Y para pues uno liberarse de eso, a uno le toca pagar. Obviamente, pues practicar mediunismo hace que nosotros nos alejemos pues cada vez más de nuestro ser. Imagínense qué falta de respeto que este cuerpo físico debe de pues, servir para que nuestro ser se manifieste en esta tercera dimensión y nosotros lo estamos cediendo a estas entidades para que ellas se manifiesten a través de este cuerpo que pertenece a nuestro ser en esta tercera dimensión, ¿sí? Entonces eso obviamente va a terminar a nosotros alejándonos y divorciándonos completamente de nuestro ser. Bien, como también pues vimos con el espiritismo y la teosofía, también nosotros aquí en el conocimiento pues vamos a ver que se van a desarrollar detallitos, ¿no? Se va a desarrollar ese yo medium, ¿sí? Entonces ese yo medium tiene detallitos como el yo razonero, que es ese que dice, no, a mí mi ser me mostró que usted, a mí mi ser me mostró que usted pues tiene una recurrencia con fulano de tal. A mí mi ser me mostró o el ser me mostró o hasta su ser me mostró a mí que usted es pareja de fulano de tal, por ejemplo, ¿sí? O me mostraron que a usted le va a pasar tal o cual cosa o que la decisión que usted tiene que tomar es esto. Eso pues viene siendo el yo razonero. También vamos a encontrar esos detallitos donde nosotros contamos nuestras experiencias. ¿Y qué hacemos con esto? Cuando contamos las experiencias, pues fascinamos a las demás personas. Y las demás personas, o por un lado, generan envidia, ¿no? Y nos aborrecen, o por otro lado, entonces se fanatizan y generan esa dependencia hacia nosotros. ¿Y nosotros qué hacemos? Desarrollamos muchísimo lo que es la mitomanía, ¿sí? Entonces aquí vamos a ver que ese yo medium que se forma, ¿no? Se pone como un líder, va a estar pidiendo constantemente a las personas que le hagan caso, eh, va a estar también metiendo miedo a las demás personas, ¿sí? Y eso pues mezclado con la mitomanía se presta para tantas cosas, porque ahí se desarrollan muchísimos detalles de la manipulación también. Y uno con esos yoes pues todo perversos, termina uno inventando cosas que pues ni siquiera ha visto uno en el astral, ¿sí? O cosas que le están mostrando a uno para que uno trabaje, pues termina uno externando, ¿no? Esas cosas y pensando, no, a mí me está mostrando esto de tal o cual persona. Y termina uno entonces, pues comentándole, diciéndole cosas que no son a la otra persona, porque son cosas que nos está mostrando a nosotros para trabajar, ¿no? Entonces, todo eso pues tiene uno que tomarlo en cuenta, ¿sí? Y recordar que los seres no mandan razones con dormidos. Esto no quita, como les decía ahorita, que haya circunstancias en las cuales, pues bueno, a uno le pueda mostrar, ¿no? Algo que le pueda pasar a un compañero, quizás para que uno pues dé alguna ayuda. Pero como les decía, aún así no tiene uno que estar, no, es que el ser me dijo, no, es que el ser tal o cual cosa. ¿Qué tiene que hacer uno en esos casos? Ponerse a morir, matar todos estos yoes y ahí pues va a salir
la forma correcta en la cual pues uno puede ayudar a esa persona, ¿sí? Ya pues para finalizar, nosotros tenemos que sí o sí estudiar estos 3 defectos y esos detallitos, porque estoy segura que si nosotros nos ponemos a reflexionar, vamos a ver cómo hasta ahora se nos han manifestado esos detallitos con respecto a lo que es el conocimiento, ¿sí? Ese yo teosófico que quiere convencer a las demás personas, que pues llega incluso a hastiar a las demás personas con todas sus argumentaciones, ¿no? Queriendo demostrar que sí, que el conocimiento pues es real, queriendo convencer a las demás personas. Ese yo espiritista que se fanatiza con un instructor, que se vuelve dependiente, que constantemente quiere que le estén dando, por ejemplo, consejos o que le digan qué es lo que tiene que hacer, ¿sí? Ese yo medium que entonces pues desarrolla muchísimo lo que es la mitomanía, que es el razonero, que vive todo el tiempo contando sus grandiosas experiencias astrales para generar dependencia en los demás. Esos detalles, aunque nosotros no pertenezcamos a esas escuelas, no practiquemos mediunismo, no practiquemos espiritismo, pues sí, tenemos esos detallitos y pues aquí, si uno no los observa, si uno no los descubre, a través de la autoobservación, no los enjuicia, no los elimina, pues obviamente se van a ir desarrollando, se van a ir alimentando y es ahí donde uno termina adulterando el conocimiento, termina uno volteando la fuerza, si ha hecho algún trabajito, termina entonces volteando ese trabajito, ¿sí? Entonces, importante, pues, darle, ¿no? La atención con el debido trabajo interior de muerte psicológica a estos defectos y esos detallitos de los cuales hemos hablado el día de hoy. Bueno, compañeros, esta ha sido la conferencia del día de hoy. Vamos a ver si ustedes tienen alguna pregunta, duda o inquietud con respecto a este tema para pues darle solución. Por aquí nos saluda Irma Quintero, Néstor Segovia también nos saluda desde Paraguay. Por aquí nos dice Sergio, obra en el bien, tu alma y espíritu será bueno, simplemente. Bueno, Sergio, mira, pues aquí nosotros lo que tenemos que desarrollar es la conciencia, porque fíjate que detrás de los yoes buenos que nosotros tenemos, pues hay yoes, ¿no? Uno a veces actúa de una forma buena, pero de una forma inconsciente, ¿sí? Y no genera, ¿no? El bien que uno desearía porque está actuando de una forma inconsciente. Y muchas veces detrás de esos yoes buenos, pues vamos a encontrar perversidad que uno no es consciente de ello porque pues esos procesos se dan por debajo de la razón, ¿sí? Entonces aquí, más que ser buenos y malos, pues lo que queremos es ser conscientes y actuar en equilibrio. Y para ello, pues hay que estudiar esas partes de nuestra psicología, ¿no? Esa parte buena y también pues esa parte mala. Entonces no se trata simplemente de hacer el bien, porque uno puede hacer el bien en un momento que no se debe de hacer el bien, o a quien no debería uno en ese momento pues hacerle un bien, con toda y la buena intención que uno lo haga, ¿no? Y podría uno estarse equivocando. Entonces lo mejor es que nosotros procuremos actuar de una forma consciente, ¿sí? Por aquí nos saluda Marcelo. A ver, nos dice Marcelo. Eso que dices de este conocimiento lo comprobé. Debe ser algo metódico, nada a mil, sino disfrutar de todos esos detalles, seguirlo al pie de la letra en todos los aspectos. Bueno, por aquí Mercedes Valera nos saluda. A ver, ¿quién más? Bueno, si se escucha un poquito de ruido, pues es porque ha empezado a llover y bueno, se escucha mucho en el techo. Carlos Quintero también nos deja sus saludos. Guillermo Amaro nos saluda. Dani también nos saluda. Sendri nos dice hola. Eva Montoya nos deja sus saludos. Hilda Contreras nos dice eso no es bueno. Bueno, si te refieres pues a los temas que hemos estado hablando el día de hoy, para nuestro avance interior no es bueno, la verdad. No nos ayuda, son
pues escuelas que tienen conceptos o corrientes, ¿no? Que tienen conceptos que lo que van a hacer es estancarnos en el trabajo interior. Por aquí nos dice Marcelo, es una línea muy fina cuando uno de qué forma cuenta ciertos temas de ese comentario. Fíjate que pues la línea es muy visible, diría yo. Uno lo que tiene es que autoobservarse, ¿sí? Uno lo que tiene es que autoobservarse. Fíjate que a veces ni siquiera, o sea, en la mayoría de situaciones no es para nada necesario, por no decir en todas, decir yo vi en un astral o me mostraron en un astral. Y si uno se autoobserva, se va a dar cuenta que la mayoría de veces que uno dice eso es para generar un impacto, ¿sí? Para convencer a una persona, para impresionar a los demás que me van a escuchar, ¿sí? Entonces, yo digo que la línea es visible, lo que pasa es que a veces uno por sus intereses se hace de que no está viendo esa línea que hay allí, ¿sí? Porque fíjate que del 100% de las experiencias que uno tiene, 95% de ellas es para no contarlas. Uno sabe las cosas que uno no debe de contar. Lo que pasa es que le gana a uno lo que es el orgullo. Le gana a uno pues la vanidad, ¿no? Le gana a uno el querer fanatizar a la otra persona, ¿sí? Le ganan, pues todos esos defectos le ganan a uno. Entonces, eso, ¿no? Más autoobservación, porque esa línea está ahí y esa línea realmente está muy visible. Solamente pues tiene uno que ponerse a autoobservarse y trabajar estos defectos que nos llevan a constantemente pues estar comentando y hablando sobre nuestros astrales. Bien, vamos a ver por acá. Alejandro Rodríguez nos saluda. Marcelo nos dice, Jessy, ¿puedes decirme qué es en realidad los yoes depredadores? Pues, ¿qué te digo? Para eso tendrías tú que ponerte, ¿no? Hacer una meditación reflexiva con respecto a esos yoes depredadores. Porque, pues, a ver, yoes depredadores hay muchos en diferentes vertientes, digámoslo así. Por ejemplo, Fabricia daba una reflexión del yo vampiro y ese es un yo depredador. Cuando nosotros hablamos de depredador, ¿qué es lo que hace un depredador? Se come a otro animal para alimentarse de él. Entonces sí, pues vemos esa definición, todos los yoes son depredadores. Todos son depredadores en cierta o tal medida, incluso aquellos yoes que nosotros vemos como buenos, ¿sí? Un yo que se quiere aprovechar de otra persona a través de su energía, quitándole los recursos a esa otra persona como el tiempo, energía o dinero. Ahí tenemos yoes depredadores. El yo que, por ejemplo, nos lleva a ilusionar, a enamorar a una persona para pues llevarla a la cama, eso es un yo depredador. ¿Sí? Esos yoes que tienen estos vacíos emocionales que generan dependencia en otras personas para alimentarse de la energía de esas personas a través de la atención, por ejemplo, esos son yoes depredadores, ¿no? Tenemos, por ejemplo, a esos yoes narcisistas, son yoes depredadores. Entonces, depredar es alimentarse, pues, de otra persona, ¿no? En este caso. ¿Sí? Si hablamos de animales, pues lo vemos en la naturaleza. Los depredadores se alimentan pues de los animalitos más pequeños que ellos cazan. Entonces, al fin y al cabo, todos nuestros yoes tienen algo de depredadores. Porque ¿qué buscan los yoes cuando se manifiestan? Robar energía. Nos roban energía de nuestros centros y nos llevan a nosotros a robarle energía a los demás, ¿sí? Entonces eso, en el abuso vamos a encontrar depredación. Entonces, pues ¿qué te digo? Es tan amplio, ¿no? Ese tema. Y bueno, pues ahí con una meditación reflexiva, pues uno va, ¿no? Comprendiendo, va descubriendo estos yoes y sus detalles, donde a nosotros se nos manifiesta ese yo depredador. Por aquí nos dice Anubis, ¿qué papel cumple en el Ayah? Bueno, no entiendo bien esa pregunta, pero recordemos que Anubis, pues es, ¿no? Ese juez de la justicia divina. Es el que comanda también pues a los demás, o a los 42 jueces, ¿no? De ese tribunal de la justicia, ¿sí? Entonces, bueno, su papel, ¿cuál es? Juzgar. Juzgar.
Em, Bien, por aquí Gabriela nos dice, constelaciones familiares para liberarse de las cargas familiares. Yo practicaba eso, llevaré a la meditación. Pues excelente, Gabriela, ¿no? Ahí encontramos otro detalle. Hay tantas cosas pseudoesotéricas allá afuera que realmente lo que buscan es distraernos. Porque si bien es cierto que nosotros tenemos karmas familiares, recuerden que pues miembros, o sea, hay personas que las mandan en una misma familia porque pues comparten un karma, han llevado a cabo ciertas acciones similares o las mismas acciones que generan esos mismos karmas y lo mandan ahí como pues en la familia y a través de la genética incluso se pasan esos karmas, esas enfermedades a través de síndromes, claro que sí. Pero uno no tiene que sanar ninguna constelación familiar, uno lo que tiene es que autoobservarse, descubrir los defectos que nos llevaron a nosotros a formar parte de ese karma y ya entonces ahí uno se sale. Y a los demás miembros de la familia pues le toca a uno darles el conocimiento a ver si lo quieren aceptar y quieren trabajar sobre sí mismo y también salirse de ese karma familiar, ¿sí? Pero, o sea, no tiene sentido que nosotros pues vayamos a pagar por lo que han hecho otras personas. No, nosotros vamos a pagar por lo que nosotros hemos hecho. Ahora, lo que nosotros hicimos, pues se corresponde, ¿no? Es igual a lo que hicieron esas otras personas e incluso hasta participamos cuando se estaba cometiendo el hecho y bueno, pues ahora somos partícipes también de ese karma, pero por nuestra responsabilidad y por la participación que nosotros tuvimos en esa situación. Entonces, sí, ese tema de las constelaciones familiares, pues eso forma parte del pseudoesoterismo. Uno se pone ahí, ay, que no, que tengo que trabajar al tatarabuelo, que tengo que trabajar al tatara, qué sé yo quién. Y que por culpa de una tía mía que fue así, entonces ahora yo soy así y me va mal con el dinero y con las parejas. Eso realmente, si uno se pone a reflexionarlo, no tiene sentido. Y es como responsabilizar también a otra persona de pues mis propios yoes, mis propias equivocaciones que yo he cometido en esta existencia o en existencias pasadas. So, para nada tiene sentido, la verdad. Talía nos dice muchísimas gracias, instructor, excelente tema. Marcelo también nos da las gracias. Bueno, compañeros, entonces finalizamos con esta conferencia del día de hoy. Gracias a todos ustedes por habernos acompañado. Ojalá, pues este tema se lleve a la reflexión, porque a veces nosotros escuchamos un tema y lo entendemos, pero no comprendemos la necesidad de todos esos detallitos que estamos pues descubriendo, con los cuales nos estamos identificando, llevarlos pues a un proceso de muerte para realmente eliminarlos de nuestra psicología. Entonces ahí pues aprendimos el tema, comenzamos a reprimir, pero los yoes están ahí y continúan entonces alimentándose. Y uno piensa que sí, que uno ya pues los ha eliminado, que uno ya pues les ha dado muerte. Y no, están ahí, ¿no? Entonces, todo esto es para que nosotros lo llevemos a la reflexión, ¿sí? Por aquí Gabriela nos dice, gracias, muy interesante, como dices, esos detalles en los centros. Bueno, sí, claro que sí. Nada, compañeros, muchísimas gracias a todos ustedes por habernos acompañado, por sus preguntas y también las comprensiones que nos han compartido. Les dejo la invitación para la próxima conferencia de fase B, que va a ser la próxima semana, el próximo martes, titulada Lucifer, Diablo y Satán. Una conferencia muy interesante, vamos a aprender pues muchísimo, ¿no?, sobre estos tres aspectos que realmente son y el trabajo que nosotros pues tenemos que hacer con respecto pues a estos tres personajes de los cuales hemos escuchado tanto, ¿sí? Que pasen feliz resto de la noche y nos vemos en la próxima.